Mi esposo me dejó en una gasolinera con nuestro bebé por su amante millonaria. 5 años después, se quedó paralizado cuando vio quién sostenía mi mano. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar mi historia, tomen una taza de té caliente y pónganse cómodos. Me encantaría saber a qué hora del día están viendo este vídeo. Por favor, comenten M4 para la mañana, A para la tarde o E4 para la noche. Ahora, déjenme llevarlos a esta historia. Su nombre era Travis, y la noche en que me abandonó en una gasolinera BP bajo una lluvia torrencial con nuestra hija de 6 meses, gritando en mis brazos, fue la noche en que dejé de creer en él para siempre. Fue la noche en que aprendí que la persona con la que compartes la cama puede ser un extraño con un rostro familiar. Era finales de noviembre, un jueves, alrededor de las 9 de la noche. La lluvia en el estado de Washington no solo cae, te ataca. Caía a cántaros, difuminando las luces de neón de la gasolinera junto a la autopista 167 en franjas de rojo y verde agresivos. Estaba agotada. Quiero decir, agotada hasta los huesos, con un dolor que llegaba a la médula. Acababa de terminar un turno doble en el hospital. Mis pies palpitaban dentro de mis zapatos de enfermera y mi uniforme de enfermera olía a antiséptico y a la enfermedad de otras personas. Travis conducía nuestro viejo Honda Civic. La calefacción estaba rota, soplando un aire tibio que olía ligeramente a polvo quemado. Había estado en silencio durante la última hora, lo cual era inusual en él. A Travis le encantaba el sonido de su propia voz. Usualmente pasaba los viajes en coche hablando de su próxima gran idea, la siguiente oportunidad de inversión que nos iba a hacer ricos, para no tener que seguir trabajando en su mediocre empleo de ventas. Pero esta noche tenía la mandíbula apretada, los nudillos blancos en el volante, sus ojos fijos en la carretera con una intensidad frenética. Su teléfono había estado vibrando incesantemente en el portavasos. Vas. Sonaba como un avispón enojado atrapado en plástico. Cada vez que vibraba, él lo miraba y un músculo en su mejilla se contraía. ¿No vas a contestar?, le pregunté, moviendo a Daisy en su silla de auto en la parte de atrás. Estaba inquieta, su carita roja y mojada por las lágrimas. Tenía una fiebre baja y estábamos de camino a casa desde la casa de su madre, una cena que había estado llena de cumplidos ambiguos sobre lo cansada que me veía y lo mucho que trabajaba para ser una madre primeriza. No es nada, espetó Travis. Solo es correo no deseado. Probablemente un teleoperador. Detuvo el coche bruscamente en la gasolinera, estacionando en el surtidor más alejado de la tienda, en lo profundo de las sombras donde las luces del techo parpadeaban ominosamente. Necesito agua, dijo, desabrochándose el cinturón de seguridad. Y aspirina. Me está estallando la cabeza. El estofado de mamá me pesa en el estómago como un ladrillo. Está bien, dije, alcanzando la manija de la puerta. Yo iré. Quédate con Daisy. Por fin se está calmando. No, dijo, demasiado alto, demasiado bruscamente. Me sobresaltó. Respiró hondo, suavizando su tono, pero sus ojos se movían nerviosamente, revisando el espejo retrovisor. No, cariño. Estás cansada. Has estado de pie durante 12 horas. Quédate aquí. Cierra los ojos. Vuelvo enseguida. Abrió la puerta y el aire frío y húmedo entró de golpe, helándome al instante. Antes de salir, hizo algo extraño. Se estiró hacia el asiento trasero, justo donde estaba mi bolso grande junto a la silla de auto de Daisy. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, observándolo hurgar. Solo revisando si hay basura, murmuró. Este coche es un chiquero. Agarró un puñado de envoltorios de comida rápida, pero por el rabillo del ojo, vi su mano meterse en la boca abierta de mi bolso. En mi agotamiento, no lo procesé. No registré el destello de cuero. No me di cuenta de que había tomado mi cartera, la que contenía mis tarjetas de crédito, mi identificación y los $200 en efectivo que había retirado para las compras. Tampoco me di cuenta de que había agarrado el grueso sobremanila que había dejado encima de la pañalera, el que contenía el certificado de nacimiento original de Daisy y sus registros de vacunación que necesitaba, para su cita con el especialista a la mañana siguiente. Cerró la puerta de un portazo y corrió hacia la tienda,
con su sudadera gris con capucha puesta para protegerse de la lluvia. Me di la vuelta para calmar a Daisy. SHH. Está bien, mi pequeña. Papá volverá enseguida y pronto estaremos en casa. Baño caliente y a la cama. Miré el reloj digital en el tablero. 9:02 de la noche, 9:05 de la noche. Daisy seguía llorando, un lamento agudo que me crispaba los nervios. 9:10 de la noche. Empecé a molestarme. ¿Cuánto tiempo se tarda en comprar agua y aspirina? ¿Estaba charlando con el empleado? ¿Estaba jugando a los rasca y gana mientras yo estaba sentada aquí congelándome? 9:15 de la noche. La molestia se convirtió en una punzada de inquietud. Un pavor frío comenzó a acumularse en mi estómago. Me desabroché el cinturón de seguridad y miré a través de la ventana cubierta de lluvia. La tienda estaba brillantemente iluminada, una pecera de cristal en la oscuridad. Podía ver al empleado apoyado en el mostrador, navegando en su teléfono. La tienda estaba vacía. No podía ver a Travis. Vuelvo enseguida, Daisy, susurré, con el corazón martilleándome contra las costillas. Cerré las puertas con seguro y corrí bajo el aguacero hacia la tienda. La campana sonó agresivamente cuando entré. Disculpe, le dije al empleado, un adolescente con acné y expresión aburrida, limpiándome el agua de los ojos. ¿Entró un hombre aquí hace un momento? Sudadera con capucha gris, vaqueros, de aproximadamente 1,80 m. El empleado ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Un tipo compró una botella de agua y un paquete de chicles hace unos 10 minutos. Se fue inmediatamente. ¿Se fue? Mi corazón dio un vuelco. ¿Volvió al coche? ¿Lo vio caminar hacia los surtidores? No, señora. No fue a los surtidores. El empleado finalmente levantó la vista, haciendo una burbuja de chicle. Se subió a un Mercedes negro que paró justo enfrente. Buen coche. Cristales tintados. Parecía que conducía una mujer. Pelo rubio. Se fueron por la autopista. De hecho, quemaron llanta. Se me heló la sangre. El suelo, con su linóleo a cuadros, pareció inclinarse bajo mis pies. No, debe estar equivocado. Él vino en coche. Nuestro coche está justo ahí. Señalé el Honda en el surtidor, sentado tristemente en la oscuridad. Sé lo que vi, se encogió de hombros el empleado, volviendo a su pantalla. Se subió al lado del pasajero del Mercedes, tiró una bolsa en la parte de atrás y salieron disparados. Quizás pidió un Uber. ¿Un Uber? Travis no gastaría dinero en un Uber cuando nuestro coche estaba justo ahí. Corrí de vuelta al Honda, resbalando en el pavimento mojado, raspándome la espinilla contra el parachoques. Abrí la puerta de un tirón y me metí en el asiento del conductor. Mis manos temblaban tanto que apenas podía respirar. Travis, susurré al coche vacío. Esto no es gracioso. Busqué mi bolso para coger mi teléfono. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi cartera no estaba. Mis tarjetas de crédito, mi tarjeta de débito, el efectivo, desaparecido. Revisé frenéticamente la pañalera. El sobremanila con los documentos de Daisy, desaparecido. Mi teléfono estaba allí, enterrado en el fondo del bolso. Vibró en mi mano, brillando en el coche oscuro. Un mensaje de texto de Travis. Miré la pantalla, las gotas de lluvia en el cristal distorsionando las crueles letras brillantes. No puedo seguir con esto, Heather. La mediocridad me está asfixiando. Merezco algo mejor que esta miseria de vivir de cheque en cheque. Verónica puede darme la vida que merezco. Me llevo el efectivo y los papeles. Necesito un nuevo comienzo. No intentes encontrarme. El coche es tuyo, pero buena suerte pagando la gasolina. Daisy es tu problema ahora. Lo leí 1, 2, 3 veces. Las palabras se arremolinaban ante mis ojos. Daisy lloraba en el asiento trasero, un sonido agudo y penetrante que me desgarraba. Me senté allí en el coche oscuro y frío, oliendo el rancio aroma de la colonia barata de Travis en el cinturón de seguridad, y sentí como todo mi mundo se fracturaba. No solo se había ido. Me había dejado tirada. Me había robado.
Y había desechado a su propia hija como si no fuera más que un trozo de basura que estaba feliz de tirar por la ventana de un coche en movimiento. Intenté llamarlo. Directo al buzón de voz. Intenté de nuevo. Bloqueado. Miré el indicador de combustible. La luz de vacío parpadeaba. No tenía dinero, ni tarjetas, ni esposo, solo un bebé que gritaba y la comprensión de que el hombre con el que me había casado era un monstruo. Antes de contarles lo que hice a continuación o cómo hice que se arrepintiera del día en que nació, debo agradecerles por estar aquí. Si están viendo esto, por favor díganme en los comentarios de dónde son. Me ayuda a sentirme menos sola compartiendo esta historia. Ahora, déjenme contarles sobre el hombre que pensé que amaba y el infierno absoluto por el que me hizo pasar. Sentada en ese coche, esperando a que mi padre viniera a rescatarme porque Travis también se había llevado las llaves del coche, un detalle del que me di cuenta 10 minutos después de que el ataque de pánico disminuyera, tuve mucho tiempo para pensar. La lluvia tamborileaba a un ritmo incesante en el techo, a juego con el martilleo en mi cabeza. ¿Cómo había estado tan ciega? ¿Cómo no había visto las señales? Conocí a Travis hace 3 años. Tenía 29 años, una enfermera dedicada que pasaba más tiempo actualizando los historiales de los pacientes que saliendo en citas. Yo era la responsable, la chica buena. Travis era brillante. Esa es la mejor manera de describirlo. Era un representante de ventas farmacéuticas que entraba en el hospital como si fuera el dueño del lugar. Tenía una sonrisa que podía desarmar una bomba y una forma de hacerte sentir como si fueras la única persona en la habitación. Pero mirando hacia atrás, las señales de alarma estaban allí. No eran solo señales. Eran vallas publicitarias de neón gigantes que decidí ignorar porque estaba desesperada porque alguien me amara, por compartir la carga de la vida. Travis era un soñador, pero no del tipo que trabaja duro para hacer realidad los sueños. Era del tipo que creía que estaba destinado a la grandeza sin mover un dedo. Saltaba de un trabajo a otro, siempre teniendo un conflicto con un jefe estúpido o sintiéndose infravalorado. Creía que era la persona más inteligente en cada habitación, y si alguien no estaba de acuerdo, simplemente estaban celosos. 6 meses después de nuestro matrimonio, poco después de que fusionáramos nuestras finanzas, renunció a su trabajo sin decírmelo. Llegué a casa de un turno de 12 horas para encontrarlo en el sofá jugando videojuegos, rodeado de latas de cerveza vacías. Voy a ser un inversor intradía, Heather, había anunciado, con los ojos pegados a la pantalla del televisor. Ahí es donde está el dinero de verdad. Solo necesito que cubras las facturas durante unos meses mientras aprendo el mercado. Confía en mí, cariño. Tengo un presentimiento sobre esto. Unos meses se convirtieron en un año. Tomé turnos extra. Trabajé en días festivos. Me perdí la boda de mi mejor amiga porque no podíamos permitirnos el billete de avión. Todo mientras Travis compraba software caro, 3 monitores y cursos sobre cómo hacerse rico rápidamente. Vació nuestra cuenta corriente, invirtiendo en un esquema piramidal de suplementos vitamínicos, luego en un negocio de triangulación de envíos que fracasó en semanas. Cuando quedé embarazada de Daisy, pensé que las cosas cambiarían. Pensé que la responsabilidad de un hijo lo haría sentar cabeza. Cuando se lo dije, sosteniendo la prueba positiva con manos temblorosas, sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Era una sonrisa tensa, practicada. Eso es genial, cariño, había dicho. Pero la primera pregunta que salió de su boca no fue, ¿está sano el bebé? Fue, ¿cuánto nos va a costar un niño? ¿Realmente podemos permitirnos un dependiente ahora mismo mientras estoy a punto de lograr un gran avance? La tensión en nuestra casa se hizo densa. Yo era la villana en su narrativa porque le pedí que contribuyera. Cada vez que sacaba el tema del dinero o su falta de salario, él le daba la vuelta. Era un manipulador maestro, un manipulador emocional del más alto nivel. No apoyas mi visión, decía, con aspecto herido, interpretando perfectamente el papel de víctima. Eres tan corta de miras, Heather. Eres feliz siendo una abeja obrera limpiando a gente enferma. Yo estoy tratando de construir un imperio para nosotros y todo lo que haces es regañarme por la factura de la luz. Estás matando mi creatividad. Me hizo sentir pequeña. Me hizo sentir que mi estabilidad, mis ingresos constantes,
Mi dedicación a mis pacientes era aburrida y patética. Me hizo sentir como el ancla que lo arrastraba hacia abajo, cuando en realidad, yo era la balsa que lo mantenía a flote. Y luego estaba Verónica. No sabía su nombre en ese entonces, pero sabía que existía en los márgenes de nuestra vida. Travis había comenzado a pasar mucho tiempo haciendo contactos en bares de lujo en el centro. Dijo que se estaba reuniendo con posibles inversores para una empresa emergente de criptomonedas. Llegaba a casa oliendo a perfume caro y ginebra, con los ojos vidriosos, su humor frenético. No lo entenderías, decía cuando le preguntaba con quién estaba, ocultando la pantalla de su teléfono. Esta es gente de alto nivel, Heather. Operan en una frecuencia diferente. Aprecian la ambición. Ahora me doy cuenta, sentada en el frío Honda con mi bebé llorando, que Verónica era la inversora. Ella era la que conducía el Mercedes negro. Recordé haber visto un mensaje de texto aparecer en su teléfono hace semanas, solo un nombre, V. Le había preguntado al respecto, y afirmó que era Víctor, un chico del gimnasio. Me había estado mintiendo a la cara durante meses. Lo había estado planeando. Repasé las últimas semanas en mi mente. La forma en que había estado sacando lentamente sus cosas de la casa, afirmando que las estaba llevando a un almacén para despejar para el bebé. La desaparición de su reloj bueno. La forma en que había insistido en encargarse de nuestra declaración de impuestos este año, probablemente para desviar el reembolso a una cuenta privada. El zumbido de mi teléfono me sacó de mis recuerdos. Era mi padre. Heather. Estoy a 5 minutos. Su voz áspera fue lo más hermoso que había oído nunca. Traje la llave de repuesto. Espera. Voy a buscar a mis chicas. Miré a Daisy en el espejo retrovisor. Finalmente se había dormido, agotada de llorar, su pequeño pecho agitándose con sollozos residuales. Lo siento, le susurré. Elegí al padre equivocado para ti, pero te prometo que pasaré el resto de mi vida compensándotelo. El Travis que amaba era una ilusión. Era un personaje que interpretaba para tener un techo sobre su cabeza y alguien que pagara sus facturas. El hombre que me dejó en la gasolinera era la realidad. Y acababa de declarar la guerra. Pensó que había ganado. Pensó que me había roto. Pero se olvidó de una cosa. Yo era enfermera. Me enfrentaba al trauma, la sangre y las crisis para ganarme la vida. Puede que me hubiera robado la cartera, pero no había tocado mi entereza. Volver a vivir en el sótano de tus padres a los 32 años se siente como vestir un abrigo hecho de vergüenza. Es pesado. Es sofocante. Y todo el mundo puede verlo. Huele a fracaso y a naftalina. Mi padre, un mecánico jubilado con la grasa permanentemente grabada en sus huellas dactilares, no dijo, te lo dije. Aunque nunca le había gustado Travis. Siempre había mirado a Travis con sospecha, viendo a través del encanto que me cegó. Papá simplemente nos llevó a casa en silencio, con la mandíbula apretada, y me ayudó a montar una cuna en un rincón del sótano junto a su viejo banco de trabajo. Instaló un calentador para mantener alejada la humedad, revisando el cableado 3 veces para asegurarse de que era seguro. Mi madre, una mujer que expresaba amor a través de la comida, bajaba en silencio bandejas de lasaña y cuidaba a Daisy mientras yo miraba la pared, incapaz de procesar la magnitud de la traición. El día después del abandono, fui al banco. Necesitaba saber el alcance del daño. Me paré en la ventanilla del cajero con Daisy en la cadera, mis ojos hinchados de llorar, vistiendo pantalones de chándal porque no tenía energía para cremalleras. Necesito comprobar mi saldo, le dije a la cajera, una joven llamada Sara que parecía demasiado feliz. Tecleó en su teclado, su sonrisa desvaneciéndose mientras miraba la pantalla. Frunció el ceño, tecleó unas cuantas teclas más y luego me miró. Su rostro se suavizó en una expresión de piedad que se sintió como una bofetada en la cara. Señora James, dijo en voz baja, bajando la voz para que la gente en la fila detrás de mí no escuchara. Su cuenta corriente tiene un sobregiro de $40. Su cuenta de ahorros tiene un saldo de 0. Me agarré al mostrador para no caer. La habitación dio vueltas. Teníamos $3.200 en esa cuenta de ahorros. No era una fortuna, pero era todo lo que había logrado reunir para emergencias, para el futuro fondo universitario de Daisy.
Era dinero que había ganado haciendo turnos en días festivos, perdiéndome el Día de Acción de Gracias y la Navidad con mi familia. Cuando, logré decir entrecortadamente. El retiro se hizo ayer por la tarde, dijo. Retiro en efectivo en una sucursal en Seattle, antes de que el banco cerrara. Nos había dejado sin nada antes de siquiera recogernos para la cena. Se había sentado frente a mí en la mesa de su madre, comiendo pollo asado, limpiándose la grasa de la barbilla, sabiendo que me había robado cada centavo que tenía. Había mirado a su hija, sabiendo que la estaba dejando en la indigencia. Pero el cuchillo se retorció más profundamente. Revise la cuenta de custodia, susurré. La cuenta de Daisy. La que mi abuela le puso $50 para su cumpleaños. Sara comprobó. Levantó la vista, sus ojos llorosos. Lo siento, Heather. Esa también está vacía. La cerró. Le robó $50 a un bebé. Salí del banco a la luz gris del sol y vomité en un cubo de basura. Los golpes seguían llegando. 2 semanas después, un mensajero me entregó unos papeles en la puerta de mis padres. Papeles de divorcio. Travis no perdía el tiempo. Había presentado la demanda en una jurisdicción que permitía una disolución rápida. Me senté en la mesa de la cocina de mis padres leyendo la jerga legal a través de una neblina de lágrimas. No quería nada, ni custodia, ni visitas, ni división de bienes porque no había ninguno. Estaba renunciando voluntariamente a sus derechos parentales. Está tratando de evitar la manutención infantil, dijo mi padre, leyendo por encima de mi hombro. Su rostro estaba rojo de ira, una vena abultada en su sien. El cobarde sabe que si lucha por la custodia, un juez mirará sus finanzas y le hará pagar. Si renuncia a sus derechos, se va limpio. No quiere pagar ni un céntimo. Lo llama diferencias irreconciliables, dije, con la voz hueca. Dice que fui emocionalmente abusiva y que no apoyé su carrera. Lo puso por escrito, papá. Me está culpando a mí. Está delirando. Mamá golpeó una taza de té sobre la mesa con tanta fuerza que el té se derramó. Se está fugando con esa mujer rica y quiere borrarte. Quiere fingir que ustedes dos nunca existieron. Miré los papeles. Podía luchar contra él. Podía alargar esto. Podía contratar a un abogado y obligarlo a pagar, obligarlo a reconocer a su hija. Pero eso costaría dinero que no tenía. Y lo que es más importante, lo mantendría en nuestras vidas. Significaría ver su cara en el tribunal. Significaría entregarle a Daisy los fines de semana, preguntándome si la traería de vuelta o la dejaría en otra gasolinera. Miré a Daisy, que jugaba con una cuchara de madera en el suelo, ajena al hecho de que su padre la había vendido por una nueva vida. Era inocente. Era pura luz. ¿Quería esa sombra cerniéndose sobre ella? Déjalo ir, dije, agarrando un bolígrafo. Mi mano no tembló. Heather, ¿estás segura?, preguntó papá. Te lo debe a ti. Se lo debe a ella. Nos debe todo, asentí. Pero su dinero está sucio y su presencia es tóxica. Si quiere estar muerto para nosotras, le concederé su deseo. No dejaré que destruya otro día de mi vida. Firmé los papeles. Sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. Estaba en la ruina. Era una madre soltera viviendo en un sótano. Había sido humillada, robada y desechada. Había tocado fondo. Pero lo bueno de tocar fondo es que hay una base sólida allí. Es roca. No se mueve. Puedes construir sobre ella. Miré mi firma en el papel. Era firme. Está bien, dije, levantándome y cogiendo a mi hija. Se ha ido. Ahora sobrevivimos. Y un día, prosperaremos. La supervivencia requería una estrategia. No podía simplemente dejarme llevar, paralizada por la tristeza. Tenía que convertirme en la directora ejecutiva de mi propia vida. Tenía que ser el padre y la madre. Lo primero que hice fue comprar un simple cuaderno de composición negro. Me costó 99 céntimos en la farmacia, pero se convirtió en lo más valioso que poseía. Lo llamé el cuaderno de registro. En la primera página, pegué el mensaje de texto que Travis me había enviado,
ella es tu problema ahora. Lo cubrí con cinta de embalaje transparente para que nunca se desvaneciera. Era mi combustible. Debajo, escribí, Día 1 de la libertad. Documenté todo. Me obsesioné con el seguimiento financiero. Cada céntimo que ganaba haciendo turnos extra en el hospital iba a la columna de ingresos. Cada pañal, cada frasco de comida para bebés, cada copago en el pediatra iba a la columna de gastos. Necesitaba ver exactamente lo que costaba criar a Daisy sola, por si acaso él volvía alguna vez. Guardé cada recibo. Los escaneé y los guardé en una unidad en la nube. Pero la parte más importante del cuaderno de registro no eran las finanzas. Era el registro de ausencias. 25 de diciembre, la primera Navidad de Daisy. Llevaba un vestido de terciopelo rojo que mi mamá hizo. Ninguna tarjeta de Travis. Ninguna llamada. Ningún regalo del padre biológico. 14 de enero, Daisy dio sus primeros pasos en la cocina. El padre biológico no estuvo presente. 20 de febrero, Daisy tuvo una convulsión febril. Hospitalizada por 2 noches. Llamé a su antiguo número en un ataque de pánico aunque sabía que lo había cambiado. Sin respuesta. El padre biológico no contactó. Me convertí en una detective de mi propia miseria. Aunque había bloqueado a Travis en mi teléfono para proteger mi cordura, creé una cuenta desechable en Instagram para vigilarlo. Era masoquista, quizás, pero necesitaba pruebas. Necesitaba saber a quién me enfrentaba. A Verónica, su nueva patrocinadora, le encantaba publicar. Era una mujer que vivía para la validación de extraños. Y allí estaba Travis, viviendo la vida que siempre quiso. Había una foto de ellos en un yate en Miami. Travis sostenía una copa de champán, vistiendo un traje de lino que probablemente costaba más que mi coche, un Rolex reluciendo en su muñeca. Se veía bronceado, en forma y completamente despreocupado por la conciencia. Pie de foto, viviendo el sueño con mi alma gemela. Finalmente encontré a alguien que iguala mi empuje. Imprimí la foto y la pegué en el cuaderno de registro. Al lado, pegué el recibo de los antibióticos de Daisy que tuve que pagar con una tarjeta de crédito porque me faltaba efectivo esa semana. El contraste me estaba alimentando. Me ardía en el estómago como gasolina de alto octanaje. Cada vez que me sentía demasiado cansada para trabajar en un turno de noche, miraba ese cuaderno. Cada vez que me sentía sola y extrañaba la idea de tener un esposo, miraba su cara de suficiencia en ese yate. Trabajé como una máquina. Tomé todos los turnos de horas extras disponibles. Me ofrecí voluntaria para los días festivos que nadie más quería. Me convertí en la enfermera a cargo en 6 meses porque siempre estaba allí, siempre fiable, siempre concentrada. Ahorré cada dólar. Usé los mismos 3 conjuntos de ropa. Me corté el pelo yo misma sobre el lavabo del baño. Mis padres ayudaron con el cuidado de los niños, lo que me ahorró una fortuna, pero insistí en pagarles una pequeña cantidad por el alquiler, aunque intentaron negarse. Necesitaba recuperar mi dignidad. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía valerme por mí misma. Un martes lluvioso, aproximadamente un año después de que se fuera, estaba sentada en la sala de descanso del hospital, actualizando el cuaderno de registro. Mis ojos ardían de fatiga. Mi amiga Julie, otra enfermera, se sentó a mi lado. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando el grueso cuaderno abultado de recibos y fotos. Mi póliza de seguro, dije, cerrándolo de golpe. Te ves agotada, Heather, dijo Julie suavemente, tocándome el brazo. Te estás matando a trabajar. Necesitas salir. Tomar una copa. Conocer a alguien. Eres joven. Eres guapa. No dejes que él te convierta en una monja. No tengo tiempo para hombres, dije, y lo decía en serio. Los hombres son pasivos. Estoy construyendo activos. Estoy construyendo un futuro en el que nadie pueda volver a quitarme la alfombra de debajo de los pies. No todos los hombres son como Travis, dijo ella gentilmente. Algunos hombres de verdad tienen alma. Pruébalo, repliqué, levantándome. Porque desde mi punto de vista, el amor es solo una estafa para conseguir trabajo gratis y acceso a una cuenta bancaria. Era dura.
Era fría. Había construido un muro a mi alrededor tan alto que pensé que nada podría escalarlo. Estaba funcionando, pero no estaba viviendo de verdad. Era un soldado en una guerra contra la pobreza y el recuerdo de la traición. No confiaba en nadie. Cuando un médico me sonreía, me preguntaba qué quería. Cuando un extraño me abría una puerta, buscaba la trampa. Pero la vida tiene una forma curiosa de sorprenderte cuando miras en otra dirección. Pensé que mi historia había terminado, que estaba destinada a ser la madre soltera amargada y trabajadora para siempre. Pensé que había cerrado la puerta de mi corazón y tirado la llave. Estaba equivocada. 2 años después del incidente de la gasolinera, las puertas del ascensor del hospital se abrieron y un hombre salió. No llevaba un traje de lino. No llevaba un Rolex. Llevaba botas de trabajo polvorientas y una camisa de franela cubierta de polvo de yeso. Y parecía que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. No parecía un salvador. Parecía alguien que necesitaba ser salvado. Y por primera vez en 2 años, sentí una grieta en el muro. Eran las 2 de la madrugada de un martes, el turno de noche. El hospital estaba en silencio, zumbando con el bajo murmullo de la maquinaria y toses lejanas. Estaba en el puesto de enfermeras, revisando 2 veces los gráficos de medicación, mis ojos arenosos de sueño cuando el ascensor sonó. Un hombre salió. Era alto, de hombros anchos, con el pelo oscuro y desordenado que parecía que había estado pasándose las manos por él durante horas. Llevaba ropa de construcción, vaqueros manchados de pintura y polvo de yeso, botas de trabajo pesadas que chirriaban en el linóleo, y una camiseta que decía Miller Contracting en el bolsillo. Parecía perdido. Sostenía un pequeño ramo de flores de supermercado que comenzaban a marchitarse, aferrándolas como un salvavidas. ¿Puedo ayudarle?, le pregunté, adoptando mi voz profesional, saliendo de detrás del escritorio. El horario de visitas terminó a las 8. No puede estar aquí arriba. Me miró y sus ojos eran del color de la pizarra, grises, tormentosos e increíblemente tristes. Había finas líneas alrededor de ellos, líneas grabadas por el sol y quizás por la pena. Tenía una pequeña cicatriz que atravesaba su ceja izquierda, dándole un aspecto rudo que estaba a kilómetros de la suavidad pulida de Travis. Lo sé, dijo, su voz áspera como la grava. Uno de mis muchachos, uno de mi equipo. Se cayó de un techo hoy. Está en la UCI. No tiene familia aquí. Es solo un niño, en realidad. Solo quería saber. Asegurarme de que no estuviera solo. No quería que se despertara asustado. No era familia. Era el jefe. La mayoría de los jefes que conocía, ciertamente los que Travis admiraba, habrían enviado una tarjeta genérica y se habrían preocupado por las primas de su seguro de responsabilidad civil. Este hombre estaba de pie en un hospital a las 2 de la madrugada, cubierto del polvo de su trabajo, sosteniendo flores marchitas para un empleado. Algo dentro de mi pecho, un nudo apretado que había estado allí durante 2 años, se aflojó una fracción. Fue una sensación física, como una respiración que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Está en la habitación 304, dije suavemente, mirando el tablero. No se supone que haga esto, pero si es silencioso, puede sentarse con él durante 10 minutos. La enfermera a cargo de la noche está en su descanso, y yo estoy a cargo. Gracias, dijo. No sonrió, pero sus ojos se suavizaron con genuina gratitud. Soy Grant. Soy Heather. Así es como empezó. Grant volvió todas las noches durante una semana para ver a su empleado, un joven llamado Leo. Empezamos a hablar durante mis descansos. Me enteré de que le llevaba a Leo sopa casera porque la comida del hospital era basura. Me enteré de que pagó el alquiler de Leo mientras se recuperaba. Grant no se parecía en nada a Travis. Travis era todo ostentación y ruido. Grant era quietud y sustancia. Travis era un globo. Grant era un ladrillo. Me enteré de que era viudo. Su esposa había muerto de cáncer de ovario hacía 3 años. La había cuidado hasta el final, cerrando su negocio durante 6 meses para ser su cuidador. La extraño, me dijo una noche con un café malo de la cafetería, mirando el líquido negro. Pero estoy aprendiendo que el duelo es solo amor que no tiene a dónde ir. Duele porque importaba.
Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier cosa que hubiera oído nunca. Yo también estaba de duelo. De duelo por un matrimonio, un sueño, una versión de mí misma. Pero mi duelo estaba mezclado con veneno y vergüenza. El suyo era puro. Era hermoso. Una tarde, tuve que llevar a Daisy al hospital para recoger mi cheque de pago porque mi niñera, mi madre, tenía una cita con el dentista. Grant salía cuando nosotras entrábamos. Daisy tenía casi 3 años ahora, una pequeña bola de energía con pelo rizado y ojos desconfiados. No estaba acostumbrada a los hombres. Usualmente se escondía detrás de mi pierna cuando los amigos de mi padre venían de visita. Había captado mi ansiedad hacia los hombres. Grant se detuvo cuando nos vio. No se cernió sobre ella ni intentó pellizcarle la mejilla ni forzar un choque de manos. Simplemente se agachó lentamente, sus rodillas crujiendo, poniéndose a su nivel. No dijo nada. Simplemente extendió su mano grande y callosa, con la palma hacia arriba, como lo harías con un animal tímido. Daisy lo miró fijamente. Miró su mano, áspera y llena de cicatrices. Luego miró su cara. Lenta y cuidadosamente, extendió la mano y envolvió sus diminutos dedos alrededor de su dedo meñique. Grant sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír de verdad, y transformó su rostro. Era cálido, genuino y amable. Llegó a sus ojos y arrugó las esquinas. «Hola», susurró él. «Hola», susurró Daisy de vuelta, fascinada. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Travis nunca la había mirado así. Travis la había mirado como si fuera una factura que pagar, una interrupción a sus videojuegos. Grant la miró como si fuera una persona, como si fuera preciosa. «Es hermosa, Heather», dijo Grant, levantándose, sus ojos encontrándose con los míos. «Se parece a ti». «Tiene mis ojos», dije, mi voz temblando ligeramente. «Tiene tu fuerza», corrigió. «Puedo verla». Lo tomamos con calma, muy lentamente. Estaba aterrorizada de cometer otro error. Lo investigué como si estuviera solicitando una autorización de seguridad de alto nivel. Verifiqué su licencia comercial en línea. Conocí a sus amigos. Esperé las señales de alarma. Esperé a que pidiera dinero o a que renunciara a su trabajo o a que le gritara a un camarero. No hubo ninguna. Solo un hombre que trabajaba duro, pagaba sus impuestos, amaba a su difunta esposa y hacía espacio en su corazón herido para nosotras. 6 meses después de que empezamos a salir, una tormenta dañó el techo de la casa de mis padres. Estaba estresada por el costo de las reparaciones. Grant no dijo nada. Simplemente apareció con sus herramientas, su camioneta y su equipo un sábado por la mañana. «¿Por qué estás haciendo esto?», le pregunté, viéndolo subir la escalera, la lluvia goteando de su nariz. «Esto es un trabajo de miles de dólares». «Porque quiero que estés segura y seca», dijo simplemente, mirándome. «Y porque puedo». Eso fue todo. Sin grandes discursos sobre imperios. Sin exigencias de gratitud, solo seguridad, solo sequedad, solo estar presente. Me di cuenta entonces de que no quería un millonario. No quería un soñador. Quería un compañero. Quería un hombre que arreglara techos bajo la lluvia en lugar de huir en ella. 3 años después de que Travis se fuera, Grant y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en un parque junto al agua. No fue el evento lujoso que Travis habría querido para presumir en Instagram. Fue íntimo, real y lleno de risas. Daisy fue nuestra niña de las flores. Se tomó su trabajo muy en serio, arrojando toda la cesta de pétalos en un solo lugar antes de marchar por el pasillo como un soldado. Cuando el oficiante preguntó, «¿Quién entrega a esta mujer?», mi padre se levantó, preparado para hacer los honores, pero Daisy gritó desde la primera fila, «Yo le doy a mami a Grant y me doy a mí también». Todos rieron, pero yo lloré. Fue el día más feliz de mi vida. Fue el día en que finalmente exhalé. La vida con Grant era aburrida de la manera más magnífica. Pagábamos nuestras facturas a tiempo. Cocinábamos la cena juntos. Veíamos películas los viernes por la noche. No había drama, ni acreedores llamando, ni olor a perfume en su cuello. Combinamos nuestras finanzas, un paso que me aterrorizó,
causándome un ataque de pánico la noche antes de ir al banco. Grant se sentó conmigo, sosteniendo mi mano hasta que mi respiración se calmó. Somos un equipo, dijo. Transparencia total. No soy el Heather. Nunca te ocultaré $1. Me mostró sus cuentas. Su negocio de construcción, Miller Contracting, iba bien. Tenía ahorros. Tenía un fondo de jubilación. Incluso tenía un fondo universitario que había comenzado para los hijos que él y su difunta esposa nunca tuvieron. Quiero poner el nombre de Daisy en esto, dijo una noche, deslizando un documento sobre la mesa de la cocina. Lo miré. Era un formulario de beneficiario para el fondo universitario. Tenía más de $50,000. Grant, dije, ahogándome. No tienes que hacer eso. Eso es. Es mucho dinero. Sé que no tengo que hacerlo. Quiero hacerlo. Es mi hija, Heather. En todos los sentidos que importan. Quiero saber que tiene un futuro sin importar lo que me pase. Construimos una vida que era una fortaleza. Compramos una casa, una para reformar que Grant transformó en una joya con sus propias manos. Volví a la escuela a tiempo parcial para convertirme en enfermera practicante, aumentando mi salario significativamente. Éramos una pareja poderosa, no porque fuéramos ostentosos, sino porque éramos sólidos. Estábamos seguros. Éramos felices. Éramos intocables. Pero había un cabo suelto. Travis. Todavía guardaba el cuaderno de registro. Todavía lo actualizaba, aunque con menos frecuencia ahora. Vivía en una caja fuerte en nuestro armario. Año 4, sin contacto. Año 5, sin contacto. Hablamos con un abogado sobre la posibilidad de que Grant adoptara formalmente a Daisy. Aquí está la cosa, nos dijo la abogada, una mujer aguda y sensata llamada señora Higgins, en su oficina con paneles de caoba. Debido a que Travis renunció voluntariamente a sus derechos en el decreto de divorcio, técnicamente no tiene legitimación legal. Sin embargo, debido a que lo hizo sin que se realizara una adopción formal de inmediato, hay una pequeña y extraña área gris legal en este estado con respecto al restablecimiento si puede probar que fue coaccionado o mentalmente incapacitado en ese momento. Es raro, pero sucede. No fue coaccionado, escupí. Se fugó con una patrocinadora. Me robó mi dinero. Lo sé, dijo la señora Higgins, golpeando su bolígrafo. Pero mi consejo es, no remover el pasado por ahora. Si solicitamos la adopción, tenemos que notificarle legalmente. Eso podría despertarlo. Eso podría recordarle que tiene una hija que puede usar como palanca. Esperemos hasta que Daisy sea un poco mayor o hasta que haya pasado suficiente tiempo para que el argumento del abandono sea a prueba de balas. 5 años es el número mágico para el abandono total e irreversible a los ojos del tribunal aquí. Después de 5 años sin contacto y sin manutención, sus posibilidades se reducen a 0. Está bien, dije, apretando la mano de Grant. Esperamos. Así que esperamos. Vivimos nuestras vidas. Daisy llamaba a Grant papá y ni siquiera sabía que existía un hombre llamado Travis. Pensaba que su padre biológico era solo un donante, una historia que planeábamos explicarle completamente cuando fuera mayor. Pensé que estábamos a salvo. Pensé que el pasado se quedaba en el pasado. Pero lo que pasa con el pasado es que cuando se queda sin dinero, viene a buscar una limosna. Y el mal no desaparece sin más. Solo espera un momento de debilidad. 5 años. Eso es mucho tiempo. Es tiempo suficiente para que un bebé se convierta en un niño de jardín de infantes. Es tiempo suficiente para que un corazón roto sane. Es tiempo suficiente para olvidar el sonido de una voz que solía gritarte. Y aparentemente, es tiempo suficiente para que un romance millonario se pudra desde dentro. Me enteré por rumores. Mi antigua vecina, la señora Gabel, que todavía vivía en el complejo de apartamentos donde Travis y yo solíamos vivir, que Travis estaba de vuelta en la ciudad. Se ve mal, Heather, me dijo la señora Gabel por teléfono, su voz bajada a un susurro. Lo vi en el supermercado. Estaba comprando fideos instantáneos y cerveza genérica. Conduce un sedán destartalado, ya no ese Mercedes de lujo.
Y está viviendo en la habitación de invitados de su madre de nuevo. Revisé la cuenta de Instagram desechable que no había mirado en meses. La cuenta Travis-Empire-Wilder había sido eliminada. La cuenta de Verónica, sin embargo, estaba activa y Travis había desaparecido de ella. No más fotos de yates. No más brindis con champán. Ahora tenía un hombre nuevo, un tipo más joven con mejores abdominales y dientes aún más blancos. Travis había sido desechado. El juguete había perdido su brillo. Había envejecido para su papel de juguete de niño. Sentí una oleada de satisfacción sombría. Karma, pensé. Tardó 5 años, pero llegó. Supuse que se iría de la ciudad, iría a buscar otra víctima. O quizás simplemente desaparecería en la mediocridad. Pero subestimé su desesperación. Un hombre que se ahoga se subirá encima de cualquiera para conseguir un soplo de aire. Un sábado, Grant, Daisy y yo estábamos en el mercado de agricultores local. Era un hermoso y fresco día de otoño. Estábamos comprando calabazas para Halloween. Grant llevaba una calabaza enorme en un hombro, flexionando su bíceps para hacer reír a Daisy. Daisy sostenía su otra mano, saltando con sus zapatillas con luces. Yo caminaba a su lado, bebiendo sidra caliente, sintiendo una profunda sensación de paz. No lo vi al principio, pero lo sentí. Sentí ojos sobre mí, un cosquilleo en la nuca. Giré la cabeza. De pie junto a un puesto que vendía miel orgánica carísima estaba Travis. Parecía disminuido. Parecía una fotocopia de una fotocopia. Su pelo se estaba volviendo ralo agresivamente. Había ganado peso, una hinchazón abotagada alrededor de su cara que sugería demasiado alcohol barato y comida salada. Llevaba una chaqueta de cuero que parecía cara pero estaba manchada y arrugada como si hubiera dormido con ella. Nos estaba mirando. Estaba mirando a Grant, que parecía fuerte, capaz e innegablemente exitoso con su ropa limpia y su paso seguro. Estaba mirando la forma en que Grant me miraba con total adoración. Y luego miró a Daisy. Daisy se reía, con la cabeza echada hacia atrás, pareciendo una versión en miniatura de mí, pero con una alegría que yo nunca tuve a esa edad. Parecía cara. Su ropa era bonita, su pelo estaba peinado. Parecía una niña a la que no le faltaba de nada. Los ojos de Travis se encontraron con los míos. Por un segundo, pensé que entraría en pánico. Pensé que el miedo de esa noche en la gasolinera volvería a surgir. Pensé que me derrumbaría. Pero no fue así. No sentí nada. Ni miedo, ni amor, ni anhelo. Solo asco, como ver una cucaracha en la acera. Lo vi dar un paso hacia nosotros. Abrió la boca para hablar, quizás para llamarme por mi nombre. Me volví hacia mi esposo. Cariño, vamos a por unos donuts. Creo que veo una plaga por allí. Grant siguió mi mirada. Vio a Travis. No sabía exactamente quién era, pero sintió mi tensión. Dejó caer la calabaza, me rodeó con el brazo y me acercó a él. Miró a Travis con una expresión de pura protección de macho alfa. Travis se detuvo. ¿Vaciló? Vio el todoterreno Audi al que nos dirigíamos. Vio el anillo de diamantes en mi dedo brillando bajo la luz del sol. Vio estabilidad. Vio riqueza. Y la cucaracha comenzó a calcular. No vio una hija. Vio un activo. No vio una exesposa. Vio una red de seguridad. Nos alejamos en el coche, Grant sosteniendo mi mano todo el tiempo. ¿Quién era ese?, preguntó Grant en voz baja. Ese, dije, tomando una respiración profunda, fue un error que cometí hace mucho tiempo. Pensé que ese era el final. Pero debería haberlo sabido. Travis no solo quería saludar. Quería lo que teníamos. 2 días después, llegó la llamada. No fue Travis directamente. Era demasiado cobarde para eso. Y sabía que lo había bloqueado. Fue un investigador privado que había contratado, probablemente con el último de su dinero o dinero prestado de un usurero. ¿S.R. Heather Miller?, preguntó la voz por teléfono. Era resbaladiza, aceitosa. Sí. ¿Quién es? Mi nombre es señor Vance. Llamo en nombre del señor Travis James.
Le gustaría concertar una reunión para discutir asuntos familiares. Casi me río. Fue un sonido amargo y agudo. No tengo asuntos familiares con el señor James. No es familia. Él cree que sería en el mejor interés de todos hablar antes de involucrar a los tribunales, dijo el investigador privado con suavidad. Quiere discutir sus derechos de visita. Está muy ansioso por reconectar con su hija. No tiene derechos, dije, mi mano apretando el teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Renunció a ellos hace 5 años. La abandonó. Él afirma que estaba bajo coacción en ese momento. Afirma que usted lo presionó mientras sufría una crisis de salud mental. Está preparado para presentar una moción para restablecer sus derechos. A menos que, por supuesto, esté dispuesta a reunirse y encontrar un compromiso. ¿Coacción? ¿Crisis de salud mental? Estaba en un yate bebiendo champán. Colgué y llamé a la señora Higgins inmediatamente. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de rabia. Que lo presente, dijo la señora Higgins, con voz calmada. Pero si quieres calibrar lo que realmente quiere, porque sospecho que esto no se trata de amor, puedes reunirte con él en un lugar público. Graba todo. Washington es un estado de consentimiento de 2 partes para el audio. Así que, pon el teléfono sobre la mesa y dile que estás grabando. Si está de acuerdo, bien. Si se niega, vete. Haz que hable. Me reuniré con él, decidí. Quiero mirarlo a los ojos. Quiero ver de qué está hecho. Nos reunimos en un Starbucks a mediodía. Grant quería venir. Quería hacer pedazos a Travis, pero le dije que no. Necesitaba hacer esto sola. Esto era entre yo y el fantasma de mi pasado. Travis ya estaba allí cuando llegué. Había intentado arreglarse. Llevaba una camisa con cuello, pero sus puños estaban deshilachados, y pude oler el humo rancio en él desde el otro lado de la mesa. Me senté. No pedí café. No me quité el abrigo. Saqué mi teléfono, lo puse sobre la mesa entre nosotros y pulsé grabar. Estoy grabando esta conversación para mis registros y para mi abogada, dije con calma. ¿Consientes en ser grabado? Travis pareció molesto, su mandíbula trabajando. Bien, como sea. Siempre fuiste tan dramática, Heather. Siempre la reina del drama. ¿Qué quieres, Travis? Quiero ver a mi hija, dijo, tratando de parecer conmovedor. Se puso una mano sobre el corazón. He cambiado, Heather. Estar con Verónica fue un error. Era controladora. Me hizo cortar el contacto contigo. Fui víctima de abuso. Me lavó el cerebro. Lo miré fijamente. La audacia era impresionante. Nos dejaste en una gasolinera, dije rotundamente. Me robaste la cartera. Robaste el certificado de nacimiento de Daisy. Robaste el dinero del cumpleaños de un bebé. ¿Estaba Verónica controlando tu mano cuando sacaste dinero de una hucha? Se estremeció. Estaba confundido. Estaba en un mal momento. Necesitaba recursos para escapar de ella finalmente. Pero ahora estoy de vuelta. Estoy listo para ser un padre. Daisy necesita a su verdadero padre. Ella tiene un verdadero padre, dije, mi voz como el hielo. Su nombre es Grant. Es el que la abrazó cuando tuvo la gripe. Es el que le está enseñando a andar en bicicleta. Tú eres solo un donante de esperma. El rostro de Travis se oscureció. La máscara conmovedora se deslizó, revelando la fealdad debajo. Grant es un albañil glorificado, se burló. Yo soy su padre biológico. El ADN importa, Heather. Y sé que a ustedes les va bien. Investigué un poco. El negocio de Grant está en auge. Tú eres una practicante ahora. Ustedes están sentados sobre una pila de dinero. ¿Y qué? Y, se inclinó, bajando la voz, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Las batallas por la custodia son caras, Heather. Feas. Se alargan durante años. Traumatizan a los niños.
¿Realmente quieres que Daisy sea arrastrada a un tribunal para testificar? ¿Quieres que los trabajadores sociales husmeen en tu casa? ¿Me estás amenazando? Estoy ofreciendo una solución, sonrió. Y era la sonrisa de un depredador. Estoy en un aprieto financiero en este momento. Verónica, realmente me arruinó. Tengo algunas deudas. Malas deudas con gente que no quieres conocer. Si pudieras ayudarme, digamos una suma global para recuperarme, tal vez me dé cuenta de que Daisy está mejor contigo. Tal vez no presente esa moción. Ahí estaba. No quería a Daisy. Quería un pago. Estaba vendiendo a su hija por segunda vez. Estaba endeudado con usureros y nos veía como su hucha. Sentí una rabia fría y aguda aclararse en mi mente. ¿Cuánto?, pregunté. Sus ojos se iluminaron. Pensó que había ganado. $50.000. Un cambio para ustedes. Una gota en el océano por la tranquilidad. Cogí mi teléfono y detuve la grabación. Gracias, Travis, dije, levantándome. Entonces, ¿tenemos un trato?, preguntó, con aspecto esperanzado, prácticamente lamiéndose los labios. No, sonreí. Y era la sonrisa del lobo que acaba de atrapar al conejo. Tenemos una confesión. Acabas de admitir que estás extorsionando. Acabas de admitir que no quieres la custodia. ¿Quieres dinero? Salí del Starbucks, dejándolo sentado allí con la boca abierta. Caminé hacia mi coche, temblando de adrenalina. Pensó que me había acorralado. Pensó que yo era la misma mujer asustada temblando bajo la lluvia hace 5 años. No tenía ni idea. Acababa de darme el arma que necesitaba para destruirlo. Pero Travis no había terminado. Cuando se dio cuenta de que no iba a pagar, cuando se dio cuenta de que su chantaje había fracasado, decidió quemarlo todo. 2 días después, me entregaron unos papeles. No solo presentó una moción para visitas. Presentó una demanda por la custodia completa, alegando que Grant era físicamente abusivo y que yo era una madre no apta que había alienado a la niña. Quería una guerra. De acuerdo. Tenía un cuaderno de registro. Tenía una grabación. Y tenía 5 años de rabia acumulada. Estaba lista para usarla. La guerra no comenzó con una explosión o un grito. Comenzó con el sonido nítido y aterrador de un notificador judicial llamando a mi puerta a las 7 de la mañana de un martes. El tipo de mañana gris y lloviznosa que hace que te duelan los huesos. Grant acababa de irse al trabajo. Las luces traseras de su camioneta todavía se desvanecían en la niebla al final del camino. Yo estaba en la cocina, todavía en bata, revolviendo avena para Daisy antes de la escuela. La casa estaba en silencio, llena del olor a canela y café. Ese silencio seguro y cálido que tanto me había costado construir. Cuando sonó el golpe, fruncí el ceño. Era demasiado temprano para visitas. Me sequé las manos en un paño de cocina y caminé hacia la puerta, abriéndola solo una rendija. Una mujer estaba allí. Parecía inofensiva, casi disculpándose, sosteniendo un grueso sobremanila contra su pecho para protegerlo del aire húmedo. ¿Heather Miller?, preguntó. Sí. Le han notificado. Me metió el sobre en la mano y se dio la vuelta rápidamente, como si no quisiera ver las consecuencias. Cerré la puerta, mi corazón ya martilleaba un ritmo frenético contra mis costillas. Sabía lo que era esto, pero saberlo y sostener el peso físico de ello eran 2 cosas muy diferentes. Volví a la mesa de la cocina, mis piernas sintiéndose como plomo. Abrí el sobre. Tribunal Superior de Washington, petición de custodia completa y modificación del plan de crianza. Las palabras nadaban ante mis ojos. Había esperado una moción para visitas. Había esperado una solicitud de mediación. Había esperado una pelea por los fines de semana o las vacaciones. No esperaba esto. Demandante, Travis James. Demandada, Heather Miller. Me apoyé en el mostrador, la sangre drenando de mi rostro tan rápido que me sentí mareada. Travis no solo pedía ver a Daisy. No pedía ser un padre a tiempo parcial. Pedía llevársela. Pedía la custodia física y legal principal. Pedía borrarme.
Pasé las páginas, mi respiración entrecortada y superficial. Leí las mentiras a las que había jurado bajo pena de perjurio. Su firma se deslizaba en la parte inferior con esa escritura arrogante y en bucle que recordaba tan bien. Punto 4. La madre, Heather Miller, ha participado en una campaña sistemática de alienación parental, negando al padre el acceso a la menor durante 5 años a pesar de repetidos intentos de contacto. Mentiras. Había estado en un yate. Me había bloqueado. Punto 7. La madre proporciona un entorno hogareño inestable y expone a la menor a individuos inseguros, haciendo referencia a Grant Miller, quien tiene un historial de agresión. ¿Individuos inseguros? Grant era el hombre más seguro del planeta. Grant que revisaba los detectores de humo mensualmente. Grant que le enseñó a Daisy a sostener un gatito con delicadeza. ¿Y agresión? Grant nunca había levantado la voz en nuestra casa. Ni una sola vez. Punto 12. El padre, Travis James, fue coaccionado para firmar la terminación previa de derechos mientras se encontraba bajo extrema coacción financiera y emocional causada por el abuso psicológico de la madre. Abuso psicológico. La habitación dio vueltas. Recordé estar sentada en el coche oscuro en la gasolinera, leyendo su texto de que yo era el problema. Recordé la cuenta bancaria vacía. Y ahora él era la víctima. Agarré mi teléfono, mis dedos tropezando con la pantalla. Llamé a la señora Higgins. Mi voz era tan tensa que sonaba como una extraña para mí misma. Heather, contestó al primer timbre. Quiere todo, susurré, deslizándome por los gabinetes de la cocina hasta que llegué al suelo. Quiere llevársela. Quiere la custodia completa. Respira, Heather, dijo la señora Higgins, su voz calmada y afilada como un bisturí cortando el pánico. Léeme el encabezado. Se lo leí. Hubo una pausa al otro lado de la línea. En realidad no la quiere a ella, Heather, dijo la señora Higgins, su tono endureciéndose. Esto es una jugada de apalancamiento. Es un movimiento clásico de un narcisista. Está lanzando una granada en tu sala de estar para ver si le pagarás para que salte sobre ella. Piensa que si amenaza con llevarse a la niña, entrarás en pánico y le firmarás un cheque por 50.000 solo para que se vaya. Es la opción nuclear. Está funcionando, admití, las lágrimas finalmente desbordándose. Estoy aterrorizada. ¿Y si un juez le cree? Es encantador, señora Higgins. Es un mentiroso, pero uno bueno. No engañará a un juez, me aseguró. No con las pruebas que tenemos. Pero escúchame atentamente. La ira es útil. El miedo es inútil. Enójate, Heather. Acaba de declarar la guerra a tu familia. Acaba de amenazar con llevarse a tu hija del único hogar que conoce. ¿Cuánto dinero tienes en tu fondo legal? Suficiente, dije, secándome los ojos. Grant y yo tenemos ahorros. Íbamos a remodelar la cocina, pero... Olvida la cocina, interrumpió. Vamos a necesitar un contador forense para rastrear sus deudas. Vamos a necesitar un investigador privado. Vamos a necesitar un psicólogo infantil para evaluar a Daisy y demostrar que está vinculada a ti y a Grant. Lo vamos a enterrar en papel. ¿Quiere una pelea? Le daremos una masacre. Cuando Grant llegó a casa esa noche, la casa estaba tensa. Había intentado actuar normal para Daisy, pero los niños son como pequeños barómetros. Sintieron el cambio de presión. Se había ido a la cama temprano, abrazando a su conejito de peluche. Grant entró, vio los papeles extendidos sobre la mesa del comedor y se detuvo. Leyó la petición de pie, con las botas de trabajo todavía puestas. Leyó cada página. No gritó. Se quedó muy callado, el tipo de silencio que ocurre antes de que un tornado toque tierra. El aire a su alrededor parecía vibrar. Entró en el garaje. Durante una hora, escuché el sonido rítmico y violento de un martillo rompiendo madera. Era el sonido de la destrucción controlada. Estaba destruyendo viejos palés, canalizando la rabia que lo habría enviado a la cárcel si la hubiera desatado sobre Travis. Cuando volvió a entrar, estaba sudoroso, respirando con dificultad, pero sus ojos estaban claros. Se lavó las manos en el fregadero de la cocina,
frotándolas como si intentara lavar la mancha del nombre de Travis. Luego se sentó a la mesa y tomó mi mano. Su agarre era de hierro. Nunca se la llevará, dijo Grant. Su voz era baja, desprovista de toda duda. Venderé esta casa. Venderé mi camioneta. Venderé la ropa que llevo puesta antes de dejar que ese hombre se lleve a nuestra hija ni por una hora. Luchamos, Heather. Luchamos sucios si es necesario. Luchamos, asentí. Pero Travis tenía una ventaja que no anticipamos. Había encontrado un abogado tan despreciable como él. Un tipo llamado Saúl que trabajaba a comisión y llamaba la atención de los medios. Comenzaron una campaña de difamación. En cuestión de días, comenzaron a aparecer publicaciones vagas en grupos locales de Facebook sobre los derechos de los padres y mantener a los niños a salvo de padrastros abusivos. No nos nombraron directamente, pero dejaron suficientes migas de pan para que la gente hablara. Tuve que sentarme con Daisy. Tenía 5 años. ¿Cómo le dices a una niña de 5 años que un hombre que no conoce quiere llevársela del único padre que ha amado? Cariño, dije, cepillándole el pelo antes de acostarse. A veces los adultos pelean por cosas tontas, como quién decide dónde duermes o vas a la escuela. Si alguien te hace preguntas, como un médico o una señora amable con un portapapeles, solo di la verdad, ¿de acuerdo? Solo cuéntales sobre nuestra familia. ¿Es por el hombre malo del campo de calabazas?, preguntó, mirando hacia arriba con ojos grandes e intuitivos. Sí, dije, mi corazón rompiéndose. Pero no te preocupes. Papá Grant y yo estamos construyendo un muro a tu alrededor. Un gran muro invisible de amor. Nada pasa. Estaba poniendo una cara valiente, pero por dentro estaba gritando. La fecha del tribunal para la audiencia preliminar se fijó para 2 meses después. 2 meses de noches sin dormir, 2 meses de mirar por encima del hombro, 2 meses de preguntarme si un juez caería en su encanto. Volví al cuaderno de registro. Abrí la caja fuerte. Necesitaba más munición. Necesitaba encontrar la bala que terminara esta guerra antes de que comenzara. La señora Higgins no solo contrató a un investigador privado. Contrató a un cazador de fantasmas. Su nombre era señor Black. Era un exagente del FBI que cobraba una fortuna. Pero la señora Higgins juró que valía cada céntimo. Si Travis James tiene un esqueleto en su armario, me dijo la señora Higgins, golpeando su bolígrafo en su escritorio, el señor Black encontrará los huesos, y encontrará la pala que Travis usó para enterrarlos. Pasaron 3 semanas de espera agonizante. 3 semanas en las que cada llamada telefónica me hacía saltar. Finalmente, fui convocada a la oficina de la señora Higgins. El señor Black estaba sentado en la silla de cuero junto a la ventana. Era un hombre de pocas palabras, vestido con un traje gris anodino que lo hacía mezclarse con la tapicería. No sonrió cuando entré. Simplemente arrojó una gruesa carpeta manila sobre el escritorio de caoba. Aterrizó con un ruido sordo y ominoso. Tenías razón sobre que era un estafador, dijo el señor Black. Su voz ronca como neumáticos sobre pavimento mojado. Pero lo subestimaste. No es solo un padre irresponsable con Daisy. Es un delincuente en serie. Fruncí el ceño, tomando el asiento frente a él. ¿Qué quieres decir? ¿Le robó a alguien más? Robó una infancia, dijo el señor Black. Abrió el archivo y deslizó una foto sobre el escritorio. La miré fijamente. Era una foto granulada de un niño pequeño, tal vez de 7 años, de pie frente a una casa rodante en ruinas con la pintura desconchada. El niño tenía el pelo desordenado y ojos tristes y oscuros. Tenía la nariz de Travis. Hice una búsqueda a nivel nacional, explicó el señor Black. Revisé registros de nacimiento, los crucé con sus direcciones conocidas en los últimos 10 años. Travis vivió en Oregón durante 2 años antes de conocerte. ¿Alguna vez mencionó eso? Dijo que se estaba encontrando a sí mismo, en Portland, recordé. Dijo que estaba trabajando en una novela. Bueno, también encontró a alguien más, dijo el señor Black. Su nombre era Sarah. Tenía 19 años en ese momento. Una camarera en un restaurante que frecuentaba. Él tenía 25. La encantó,
Se mudó con ella y la dejó embarazada. ¿Tuvieron un hijo? Mi mano voló a mi boca. ¿Un hijo? Daisy tiene un hermano. Medio hermano, corrigió el señor Black. Se llama Christopher. Tiene 7 años ahora. Travis no está en el certificado de nacimiento. Sarah no lo puso inicialmente porque él la amenazó. Pero Sarah solicitó la manutención por paternidad hace 5 años, justo cuando Travis te conoció. Por eso huyó de Oregón. No se mudaba por un trabajo. Huía de una prueba de ADN. Me sentí mal, físicamente enferma. La cronología encajaba perfectamente. Había venido a Washington. Me había conocido y había comenzado a interpretar el papel del novio perfecto mientras huía de una adolescente. Y de su propio hijo pequeño. ¿Dónde está el niño ahora?, pregunté, mi voz temblando. ¿Dónde está Sarah? Esa es la peor parte, dijo el señor Black, su máscara profesional deslizándose una fracción para revelar disgusto. Sarah se metió en las drogas después de que Travis se fuera. Tuvo una sobredosis hace 2 años. Cuando murió, el estado de Oregón contactó a Travis. Su nombre estaba en su expediente como el presunto padre. Lo rastrearon hasta el apartamento que ustedes dos compartían. Lo sabía, susurré. Sabía que la madre de su hijo había muerto. Lo sabía. Y cuando le pidieron que se hiciera una prueba de paternidad para hacerse cargo de Christopher, se negó. Negó haber conocido a Sarah. Dejó que su hijo entrara en el sistema de acogida en lugar de pagar $40 al mes o asumir la responsabilidad. Miré la foto de Christopher, un niño pequeño abandonado 2 veces. Una por su padre y luego por la muerte de su madre. Y ahora estaba en el sistema, solo, mientras Travis me demandaba por la custodia de una hija que ni siquiera quería. Esto es, dijo la señora Higgins, sus ojos brillando con una luz depredadora. Esta es la prueba de carácter que lo destruye. Citamos los registros de Oregón. Conseguimos que se ordene una prueba de ADN para Christopher. Si podemos, puedo presentar una petición al tribunal allí. Pero incluso solo el registro de él huyendo de la demanda de paternidad es perjudicial. Establece un patrón. No quiere hijos. Los ve como pasivos. Es un monstruo, susurré. No solo es egoísta. Es malvado. Y quiere dinero, añadió el señor Black, pasando a la parte de atrás del archivo. Investigué sus deudas. Debe alrededor de $80,000 a algunos corredores de apuestas muy impacientes en Las Vegas, además de deudas de tarjetas de crédito. Por eso está desesperado. Piensa que puede sacarte un acuerdo para salvar sus rodillas. No va a recibir ni un céntimo, dije, cerrando el archivo. Mi tristeza se había ido, reemplazada por una furia fría y dura. Voy a tomar este archivo y se lo voy a meter por la garganta en el tribunal. Saber sobre Christopher me rompió el corazón, pero también endureció mi determinación. Ya no luchaba solo por Daisy. También luchaba por Christopher. Luchaba por cada persona que Travis había usado y desechado. Fui a casa y se lo conté a Grant. Puse la foto de Christopher sobre la mesa de la cocina. Grant la miró durante mucho tiempo. Luego se llevó la cabeza a las manos y lloró. Realmente lloró por un niño pequeño que nunca había conocido. Tenemos que ayudarlo, dijo Grant más tarde esa noche, mirando al techo en la oscuridad. Una vez que esto termine. Si ganamos, tal vez podamos encontrar a Christopher. Tal vez podamos ayudarlo. Una batalla a la vez, dije, besando su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón, un corazón mucho más grande de lo que el de Travis podría ser jamás. Pero sí. Ayudamos. El tribunal ordenó una devaluación de reunificación. Sonaba elegante, clínico y esperanzador. Pero lo que significaba era que Travis tendría una hora con Daisy en un parque público, supervisado por una trabajadora social designada por el tribunal llamada Brenda. Luché contra ello. La señora Higgins luchó contra ello. Presentamos mociones citando su abandono. Pero el juez de la audiencia preliminar, un juez sustituto temporal que parecía creer cada triste historia de padre que escuchaba, dictaminó que Travis tenía un derecho fundamental a intentar reparar el vínculo. Si ella muestra angustia, la visita termina, dictaminó el juez.
Esa es la condición. El día de la visita era frío y ventoso, el cielo de un color púrpura amoratado. Condujimos hasta el parque designado en Federal Way. Los árboles estaban desnudos, traqueteando con el viento. Daisy estaba en el asiento trasero, aferrada a su cinturón de seguridad, con el rostro pálido. No quiero ir, gimió. Quiero ir a casa. Lo sé, cariño, dijo Grant, su voz espesa por la emoción. Se dio la vuelta en el asiento del conductor. Pero mamá y yo estaremos justo ahí en el banco. No nos iremos. Estaremos vigilando todo el tiempo. Tú solo juega. No tienes que hablar con él si no quieres. Tú eres la jefa de tu cuerpo y tus palabras. Travis esperaba junto al tobogán. Llevaba una camiseta de un papá que parecía nueva, las arrugas del paquete aún visibles. Era performativo. Era asqueroso. Sostenía un oso de peluche gigante y barato que parecía haber sido ganado en una feria, rosa y sintético. Brenda, la trabajadora social, estaba de pie con su portapapeles, con aspecto aburrido y frío. De acuerdo, señor James, tiene una hora. Por favor, manténgase en el área de juegos. Travis se acercó a Daisy. Puso una sonrisa que parecía dolerle en la cara. Hola, princesa. Mira lo que papá te trajo. Le tendió el oso. Daisy miró el oso, luego a él. Dio un paso atrás, presionando su espalda contra mi pierna. No soy una princesa. Soy una científica. Travis se rió, un sonido forzado y estruendoso que asustó a una paloma cercana. Una científica. ¡Qué linda! Ven aquí y dale un abrazo a papá. No, dijo Daisy con firmeza. Señaló a Grant, que estaba sentado a 10 pies de distancia en un banco, sus músculos tensos, listos para saltar como un tigre en espiral. Ese es mi papá. La sonrisa de Travis se crispó. Un destello de ira genuina cruzó sus ojos. Miró a Grant, luego se volvió hacia Daisy, bajando la voz. No, cariño. Grant es solo un amigo. Yo soy tu verdadero padre. Tenemos la misma sangre. ¿No quieres saber sobre tu verdadera familia? No me importa la sangre, dijo Daisy, repitiendo algo que Grant le había dicho sobre que la familia es corazón, no ADN. Quiero columpiarme. Corrió hacia los columpios, desesperada por escapar de él. Travis la siguió, con aspecto molesto porque su accesorio, el oso, no había funcionado. Tiró el oso al suelo y caminó tras ella. Intentó empujarla en el columpio. Más alto, dijo, empujando el columpio con fuerza. Vamos más alto. No tengas miedo. Demasiado alto, gritó Daisy, agarrando las cadenas. Para. No me gusta. Estás bien. No seas una cobarde, dijo Travis, empujando más fuerte. Te encantaba esto cuando eras un bebé. Estaba mintiendo. No sabía lo que le gustaba cuando era un bebé. Nunca estuvo allí. Para, chilló Daisy, mirándome con terror en los ojos. Grant se levantó del banco antes de que pudiera parpadear. Ella dijo, para, rugió, acercándose furioso. Brenda intervino, levantando una mano. Señor James, aléjese del columpio. La niña expresó incomodidad. Travis levantó las manos, retrocediendo. Solo está malcriada. La han convertido en una mocosa. Necesita endurecerse. No se les puede mimar así. Tiene 5 años, dijo Brenda, escribiendo furiosamente en su portapapeles. Y está asustada. No está asustada. Le han lavado el cerebro, gritó Travis, señalándome con un dedo. Tú hiciste esto. La envenenaste contra mí. Esto es alienación. Daisy saltó del columpio en movimiento, tropezando con las astillas de madera, y corrió hacia Grant. Enterró su rostro en su camisa de franela, sollozando. Grant la levantó, protegiéndola con su cuerpo, dándole la espalda a Travis. La visita ha terminado, dijo Brenda con calma. La doy por terminada. No puedes hacer esto, gritó Travis, su rostro enrojeciendo, las venas abultadas en su cuello. Tengo derechos. Pagué por esta hora.
Compré este estúpido oso. ¿Pagaste? Di un paso adelante, mi voz mortalmente tranquila, interponiéndome entre él y mi familia. No has pagado ni un céntimo por ella en 5 años. Le robaste el dinero de su hucha. ¿Recuerdas? Vete a casa, Travis. Se acabó. Me miró con odio puro y sin adulterar. Esto no ha terminado, Heather. Te veré en el tribunal y te voy a quitar todo. Me aseguraré de que no la vuelvas a ver. Adelante, dije. Mientras nos alejábamos, con Daisy sollozando en el hombro de Grant, miré hacia atrás. Travis no nos miraba con anhelo. Estaba pateando la tierra, revisando su teléfono, probablemente llamando a su corredor de apuestas para explicar por qué la estafa de la reunificación no estaba funcionando. Brenda se acercó a mí antes de subirse a su coche. He visto suficiente, dijo en voz baja. Mi informe reflejará que carece de instintos parentales básicos, no tiene relación con la niña y le causó angustia emocional. Lo hizo todo sobre él, no sobre ella. Asentí. Una victoria. Pero la guerra no había terminado. La declaración jurada era donde planeábamos matar su caso. Una declaración jurada es cuando los abogados hacen preguntas bajo juramento y un taquígrafo judicial transcribe todo. Es una trampa para los mentirosos porque tienen que mantener sus historias coherentes durante horas sin que un juez intervenga. Nos reunimos en la sala de conferencias de la oficina de la señora Higgins. Era una habitación estéril con una larga mesa de cristal. Travis estaba allí con Saul, su abogado aceitoso, que olía a colonia barata y desesperación. Travis parecía confiado. Llevaba un traje que no le quedaba bien, probablemente prestado. Me sonrió cuando entré, una sonrisa socarrona que decía, voy a ganar. La señora Higgins comenzó lentamente. Le preguntó sobre su historial laboral, su situación de vivienda. Mintió sobre casi todo. Afirmó que era un consultor para empresas internacionales. Infló sus ingresos. Minimizó sus deudas. Lo dejamos mentir. Queríamos que se comprometiera con las mentiras en el registro. Luego ella cambió de tema. El aire en la habitación cambió. Señor James, usted afirma en su petición que proporcionó apoyo en efectivo a Heather Miller durante los 5 años de su ausencia. ¿Es eso correcto? Sí, dijo Travis con suavidad, recostándose en su silla. Enviaba dinero en efectivo en sobres. No confiaba en los bancos después del divorcio. Quería asegurarme de que ella lo recibiera directamente. Ya veo. ¿Y con qué frecuencia enviaba este dinero? Todos los meses. Tal vez $500 al mes. A veces más si tenía un buen mes. ¿Y desde dónde enviaba estos sobres? Desde donde estuviera. ¿Portland? ¿Seattle? A veces los dejaba en su buzón yo mismo. La señora Higgins sacó un papel. Señor James, este es su registro de pasaporte. Muestra que estuvo en Cabo San Lucas durante 3 semanas en noviembre de 2021. Y en París durante 2 semanas en mayo de 2022. Usted afirmó en su declaración jurada que enviaba dinero en efectivo el 1 de cada mes. ¿Cómo envió moneda estadounidense desde una oficina de correos en Cabo? Travis parpadeó. El sudor apareció en su labio superior. Yo. Un amigo lo envió por correo. Dejé los sobres con un amigo. ¿Nombre del amigo? No lo recuerdo. Fue hace un tiempo. ¿No recuerda el nombre del amigo al que le confió dinero en efectivo para su hija? Tengo muchos amigos. Pasemos a otra cosa, dijo la señora Higgins, pasando una página. Parecía aburrida, lo que sabía que era una táctica para bajar su guardia. Señor James, hábleme de su hija. Afirmó querer la custodia completa. Debe conocerla bien. ¿Cuál es su color favorito? Rosa, dijo Travis inmediatamente. A todas las niñas les encanta el rosa. Incorrecto. Es el verde, como los dinosaurios. Pero es un error común. Dígame, ¿Daisy tiene alguna condición médica que debamos conocer? Si tuviera la custodia, ¿sabría cómo manejar su salud? Travis se enderezó. Pensó que tenía esta.
Probablemente había leído mis antiguas publicaciones de Facebook de hace años o había acechado a mi familia. Sí, tiene asma severa y es alérgica a los cacahuetes. Alergia mortal. Me preocupa todo el tiempo. Por eso necesito la custodia. Heather es descuidada con su dieta. Me tapé la boca para ocultar una sonrisa. Había publicado sobre la alergia a los cacahuetes de mi sobrina hace años. No había leído con suficiente atención. ¿Cacahuetes?, preguntó la señora Higgins, levantando una ceja. ¿Estás seguro? Positivo, dijo Travis, con aire de suficiencia. Heather me dijo que teníamos que llevar un EpiPen. La señora Higgins sacó un expediente médico y lo deslizó sobre la mesa. Señor James, este es el expediente médico de Daisy de su pediatra. Nunca ha sido diagnosticada con asma y no tiene absolutamente ninguna alergia alimentaria. De hecho, su merienda favorita es mantequilla de cacahuete con apio. Lo come todos los días. Travis se quedó helado. La sangre se le fue del rostro. Yo. Debo haberlo confundido. ¿Confundido con quién? La señora Higgins se inclinó, su voz bajando a un susurro peligroso. ¿Con su otro hijo, Christopher? ¿El hijo que abandonó en Oregón y que sí tiene alergia a los cacahuetes? ¿El hijo cuyos registros médicos también citamos? El silencio en la habitación fue absoluto. Era pesado, sofocante. Travis se puso de un tono de gris que nunca había visto antes. Su abogado, Saul, lo miró con sorpresa. Travis no le había contado a su propio abogado sobre el hijo secreto. No sé de qué estás hablando, susurró Travis, su voz quebrándose. Tenemos los registros de nacimiento, Travis, dijo la señora Higgins, implacable. Tenemos la demanda de paternidad de la que huiste. Tenemos los registros de acogida. Confundes a tus hijos abandonados porque hay muchos. ¿Cómo puedes pedir la custodia de Daisy cuando dejaste que Christopher entrara en el sistema? Nos tomamos un descanso, gritó Saul, levantándose y agarrando a Travis por el brazo. Mi cliente necesita un momento. Travis me miró mientras lo sacaban de la habitación. No quedaba encanto, ni sonrisa socarrona, solo la mirada aterrorizada de una rata atrapada en una trampa de pegamento. Lo sabía. Sabía que lo teníamos. Pero los narcisistas no se rinden. Se aferran. No retiraría el caso. Nos haría destruirlo en público. La audiencia final fue 2 meses después. Estábamos en el Tribunal Superior del Condado de King. La sala del tribunal estaba revestida de madera, imponente, y olía a cera para pisos y ansiedad. La jueza era Marianne Foster, una mujer de unos 60 años con gafas en la punta de la nariz y una reputación de ser dura con los padres irresponsables. Grant me apretó la mano tan fuerte que pensé que mis huesos podrían romperse. Daisy estaba con mis padres, a salvo. Este era el momento. 5 años de miedo conducían a esto. Travis subió al estrado. Intentó llorar. Habló de su viaje de salud mental y de cómo había estado perdido y con el cerebro lavado por Verónica. Hizo una actuación digna de un Oscar, secándose los ojos secos. Luego la señora Higgins tomó el control. Era una gladiadora con falda lápiz. Hizo que Travis repasara el cuaderno de registro. Proyectó las imágenes del texto en la pantalla de la sala. Ella es tu problema ahora. El texto se cernía grande. Condenatorio. Mostró las fotos de él en el yate mientras yo solicitaba cupones de alimentos. El contraste era marcado. Reprodujo la grabación de él pidiendo $50,000 en Starbucks. Su voz llenó la sala. Si pudieras ayudarme, digamos una suma global, tal vez no presente esa moción. El rostro de la jueza se tensó. Y finalmente, la señora Higgins sacó a relucir a Christopher. Presentó los registros de Oregón como prueba. Su señoría, dijo la señora Higgins en su alegato final, este hombre no busca la custodia para ser un padre. Es un abandonador en serie que usa a los niños como peones financieros. Abandonó a su hijo en Oregón. Abandonó a su hija en una gasolinera. Solo regresó cuando necesitaba dinero para pagar deudas de juego. Darle la custodia, darle incluso 1 hora de visita sería poner en peligro a esta niña.
El abogado de Travis intentó objetar, tartamudeando sobre la relevancia, pero la jueza Foster lo silenció con una mirada que podría congelar el agua. Señor James, preguntó la jueza, mirando por encima de sus gafas. ¿Le pidió usted, o no, a la señora Miller $5,000 para retirar este caso? Estaba negociando, tartamudeó Travis, el sudor goteando por su frente. Era una discusión de acuerdo. Es una práctica estándar. Estaba vendiendo a su hija, dijo la jueza Foster. Su voz no era alta, pero llegó hasta el fondo de la sala. Estaba tratando la custodia como una negociación de rehenes. Revolvió sus papeles y me miró. Sus ojos se suavizaron. Luego miró a Travis y su mirada se endureció como el acero. Señor James, en mis 20 años en el estrado, he visto a muchos malos padres. Pero usted está en una liga propia. Dejó a un bebé bajo la lluvia. Le robó el dinero de su manutención. Ignoró su existencia durante 5 años. Y ahora ha vuelto para revictimizar a esta familia porque sus tarjetas de crédito están al máximo. Tengo derechos, gritó Travis, levantándose. Soy su padre. Usted no tiene derechos, dijo la jueza Foster, golpeando su mazo. Sonó como un disparo que terminaba la guerra. Estoy concediendo la contrapetición de la madre. Sus derechos parentales quedan terminados permanentemente. No tendrá ningún contacto con la niña ni con la madre. Deberá mantenerse a 500 yardas de ellas en todo momento. Y señor James, voy a remitir la transcripción de esta audiencia con respecto a sus ingresos y deudas ocultas al IRS. Le sugiero que consiga un mejor abogado. El mazo volvió a golpear. Finalidad. Travis se desplomó en su silla. Parecía pequeño. Parecía derrotado. Parecía exactamente lo que era, un perdedor. Miré a Grant. Estaba llorando. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Habíamos ganado. El monstruo se había ido. Sentí un peso levantarse de mis hombros que no me había dado cuenta de que había estado cargando durante 5 años. El aire en la sala se sentía más dulce. Si todavía estás escuchando esta historia, por favor tómate un momento para dar me gusta a este vídeo y comentar el número 1 abajo. Me dice que tú también eres un superviviente. Que crees en la justicia y que estás conmigo. Tu apoyo significa el mundo para mí. Por favor, comenta uno ahora y terminemos esta historia. Uno pensaría que perder en el tribunal, ser humillado por un juez y que el IRS fuera alertado de tu fraude haría desaparecer a un hombre como Travis. Uno pensaría que se lamería las heridas y correría. Pero los hombres desesperados hacen cosas desesperadas, y Travis se había quedado sin opciones. 2 noches después del veredicto, me desperté con el sonido de cristales rotos. Eran las 3 de la madrugada. La casa estaba a oscuras. Grant se despertó al instante, su mano volando hacia el bate de béisbol que guardaba debajo de la cama. «Quédate aquí», susurró, su voz tensa. «Cierra la puerta con llave». «No», dije, agarrando mi teléfono, mis dedos volando hacia el 911. «Voy a llamar a la policía». Escuché gritos desde el patio delantero. Era un sonido crudo, borracho. «Heather», gritó Travis. «Arruinaste mi vida. Bruja. Me robaste a mi hija. Sal aquí». Había lanzado un ladrillo a través de la ventana de nuestra sala de estar. Podía oír el viento silbando a través del cristal roto abajo. Observé desde la ventana del dormitorio de arriba, con el teléfono en la oreja, mientras Grant salía al porche. No usó el bate. No lo necesitaba. Simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados, iluminado por la luz del porche, pareciendo una montaña. «Vete a casa, Travis», dijo Grant con calma. «La policía está en camino. Estás violando la orden de protección». «No me iré hasta que consiga lo que es mío», Travis subió los escalones tambaleándose. Sostenía una botella vacía de vodka. Lanzó un puñetazo salvaje y torpe a Grant. Fue casi triste. Fue patético. Grant ni siquiera tuvo que golpearlo. Simplemente se hizo a un lado, agarró el brazo de Travis, lo hizo girar y lo inmovilizó en el suelo en un solo movimiento suave. «Suéltame»,
chilló Travis, debatiéndose como un niño pequeño en un berrinche. Te mataré. Te demandaré. Te estoy reteniendo para la policía, dijo Grant, su rodilla suave pero firmemente en la espalda de Travis. No te muevas. No empeores esto. 2 coches patrulla llegaron 3 minutos después, las luces parpadeando en azul y rojo contra la oscuridad suburbana. Todos los vecinos estaban en sus porches mirando. Vi a la señora Gable filmando con su teléfono. La policía levantó a Travis. Lloraba ahora, los mocos corriendo por su cara chaqueta de cuero rota y embarrada. Me miró en la ventana. «Te amé», gritó, su voz quebrándose. «Te amé, Heather». «No», dije en voz baja al cristal, aunque no podía oírme. «Amabas poseerme, y ahora no posees nada». Lo metieron en la parte de atrás del coche. Fue acusado de violar una orden de alejamiento, destrucción de propiedad, intento de agresión e intoxicación pública. Como tenía antecedentes en Oregón, que el señor Black había encontrado, un cargo por conducir bajo la influencia, y como era un riesgo de fuga sin domicilio fijo, el juez fijó su fianza en $100,000. No los tenía. Pasó 6 meses en la cárcel del condado esperando el juicio. El poderoso constructor de imperios pudriéndose en una celda, vistiendo un mono naranja en lugar de un traje de lino. Con Travis en la cárcel y sus derechos terminados, el camino estaba despejado. La sombra que se había cernido sobre nosotros durante 5 años finalmente se disolvió. 3 meses después, estábamos en una sala de tribunal diferente. Esta era luminosa y soleada, con pinturas de niños en las paredes. Daisy llevaba un vestido azul que ella misma había elegido, y había insistido en llevar una tiara. Estábamos allí para la audiencia de adopción. El juez, un hombre amable que tenía un frasco de piruletas en su estrado, miró a Daisy. ¿Entiendes lo que esto significa, señorita?, preguntó con amabilidad. Sí, dijo Daisy, su voz clara y orgullosa. Significa que Grant es mi papá para siempre, y nadie puede quitármelo. Y somos la familia Miller. Eso es exactamente lo que significa, sonrió el juez. Cuando se firmó el decreto, Grant lloró. No era un hombre que llorara a menudo, pero abrazó a Daisy tan fuerte que pensé que nunca la soltaría. Cambiamos su apellido a Miller. Obtuvimos un nuevo certificado de nacimiento. El nombre Travis James desapareció de su historia. Fue borrado. Fuimos a tomar un helado para celebrarlo. Reímos. Respiramos. Esa noche, después de que Daisy se durmiera, Grant y yo nos sentamos en el porche trasero mirando las estrellas. Se acabó, dijo, tomando un sorbo de su cerveza. Realmente se acabó, asentí, apoyando mi cabeza en su hombro. ¿Qué hacemos ahora? ¿Ahora? Sonreí. Ahora vivimos vidas aburridas, felices y maravillosas. Terminamos la cocina. Vamos a los partidos de fútbol. Envejecemos. Y lo hicimos. Durante 4 años, vivimos en una burbuja de paz. Daisy creció alta e inteligente. Se unió al equipo de fútbol. Sacó sobresalientes. Se olvidó del hombre aterrador en el parque. Finalmente localizamos a la familia de acogida de Christopher y comenzamos a enviar donaciones anónimas para ayudar con su cuidado, respetando la adopción cerrada, pero haciendo lo que podíamos. Pensé que nunca volvería a ver a Travis. Pensé que era solo una historia de fantasmas que contaría a mis nietos algún día. Pero la vida tiene un giro más. El destino tiene sentido del humor, y a veces te devuelve al punto de partida solo para mostrarte lo lejos que has llegado. Fue 4 años después. Daisy tenía 9 años. Yo tenía 37. Éramos una familia suburbana típica haciendo nuestra compra del sábado en Costco. El almacén estaba abarrotado, oliendo a pizza y cartón. Estábamos en el pasillo de productos de limpieza. Grant estaba debatiendo los méritos de las toallas de papel a granel frente a las servilletas. Daisy suplicaba por una caja gigante de snacks de frutas. Mamá, por favor, pidió, parpadeando. Solo si comes tus verduras esta semana, negocié. Giré la esquina para coger detergente, riendo, y casi me choco con un hombre que empujaba un pesado carro lleno de bolsas de basura industriales y disolventes de limpieza.
Llevaba un uniforme gris que decía personal en la espalda. Disculpe, dije, haciéndome a un lado. El hombre se giró. Era Travis. Pero no era el Travis que recordaba. No era el hombre arrogante del traje de lino. Ni siquiera era el hombre desesperado de la chaqueta de cuero. Parecía 20 años mayor. Su pelo era completamente gris y ralo. Su rostro estaba surcado por profundas arrugas de amargura. Le faltaba un diente. Olía a sudor viejo y a productos químicos fuertes. Parecía roto. Se quedó helado. Sostenía un cubo de fregona. Yo llevaba un suéter de cachemira. Mi pelo estaba con mechas. Me veía saludable, rica y amada. Grant se acercó por detrás de mí, poniendo una mano protectora en mi cintura. Oye, cariño, ¿encontraste él? Oh. Grant se detuvo. También lo reconoció. Su agarre en mi cintura se tensó, pero no se movió. Travis me miró. Luego miró a Grant. Luego miró a Daisy, que estaba junto al carro leyendo un libro, completamente ajena. Por un momento, vi un destello de algo en sus ojos. Arrepentimiento, vergüenza, la aplastante comprensión de todo lo que había tirado. Heather, grazno. Su voz era áspera, arruinada por los cigarrillos baratos. Travis, dije. Mi voz era firme. Sin miedo, sin ira, solo indiferencia. Hola. Estoy trabajando aquí ahora, dijo, señalando vagamente a la fregona como si necesitara explicar su existencia. Solo a tiempo parcial hasta que mis inversiones den sus frutos. Tengo algo grande entre manos. Seguía mintiendo, seguía fingiendo, incluso sosteniendo una fregona. No podía parar la estafa. Daisy levantó la vista de su libro. Miró directamente a Travis. «Mamá», preguntó, aburrida. «¿Podemos irnos? Tengo hambre. ¿Podemos comprar un perrito caliente?» No lo reconoció. El hombre que la había abandonado, que había luchado por ella en el tribunal, que había gritado que era su verdadero padre. Para ella, era solo un extraño con uniforme sosteniendo una fregona. Era ruido de fondo. Travis se estremeció como si le hubiera abofeteado. Esa mirada de no reconocimiento fue el castigo definitivo. Se dio cuenta en ese pasillo iluminado por fluorescentes de que estaba completamente olvidado. Era irrelevante. «Vamos, cariño», dijo Grant, guiándonos. «Perritos calientes serán». Pasamos junto a él. No miré hacia atrás, pero escuché el chirrido de la rueda de su carro mientras lo empujaba en la dirección opuesta, de vuelta al desastre que había hecho de su vida. Pensé que el encuentro en Costco era el final. No lo fue. Una serpiente morderá hasta que le corten la cabeza. 6 meses después, recibí una llamada del departamento de fraudes de mi banco. «Señora Miller, hemos detectado una solicitud sospechosa de una tarjeta de crédito a nombre de una menor, Daisy Miller». Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Alguien usó su número de seguro social y un antiguo certificado de nacimiento, uno con el apellido James, para intentar abrir una línea de crédito. Indicaron como dirección una casa de reinserción social en el centro de Seattle. Lo supe al instante. El certificado de nacimiento. El que me había robado del bolso en la gasolinera hace 9 años. Lo había guardado. Todo este tiempo lo había llevado consigo no como un recuerdo de su hija, sino como un posible billete de lotería ganador. Y ahora, desesperado y arruinado, había intentado robar la identidad de su propia hija para obtener unos miles de crédito. ¿Se aprobó?, pregunté, el pánico creciendo. No, señora, dijo el agente. Usted congeló su crédito hace 4 años, justo después de la adopción. La señora Higgins lo aconsejó. El sistema lo detectó inmediatamente. Hemos notificado a la policía. Cerré los ojos y di gracias a Dios por la señora Higgins. Me había dicho que bloqueara el crédito de Daisy el día en que se finalizó la adopción. Por si acaso, había dicho. Es un estafador. Los estafadores nunca se detienen. La policía recogió a Travis en la casa de reinserción social.
Todavía tenía el certificado de nacimiento original en su cartera, doblado y desgastado por el tiempo. Como era robo de identidad de un menor, y como tenía delitos graves anteriores, y como estaba en libertad condicional, el juez no mostró piedad. Fue sentenciado a 5 años en la prisión estatal. Fue a la cárcel por intentar robarle a la hija que había desechado. Fue un final poético y trágico para una vida patética. Eligió el dinero sobre el amor cada vez, y al final, no obtuvo ninguno de los dos. Un año después de su sentencia, llegó una carta. El sobre tenía el sello del Departamento de Correccionales. Estuvo en el mostrador de mi cocina durante una semana. Casi la tiro, pero la curiosidad ganó. Me senté junto a la chimenea, con Grant a mi lado, sosteniendo mi mano, y la abrí. Heather. Tengo mucho tiempo para pensar aquí dentro. Pienso en esa noche en la gasolinera todos los días. Pienso en la lluvia. Pienso en cómo te robé la cartera. Me digo a mí mismo que lo hice porque era ambicioso. Porque quería una vida mejor. Pero ahora sé la verdad. Fui un cobarde. Fui débil. Te vi tan fuerte, tan buena, tan capaz, y me sentí pequeño. Quería romperte para poder sentirme grande. Te vi en Costco. Te veías feliz. Daisy se veía feliz. Me miró como si yo no fuera nadie. Eso me mató más de lo que la prisión podría hacerlo. Mató la última parte de mí que pensaba que importaba. Lo siento. No porque quiera algo. No me queda nada que querer. Lo siento porque tiré un diamante para perseguir la brillantina. Espero que quemes esta carta. Solo necesitaba decirlo. Travis. La leí 2 veces. ¿Qué dice?, preguntó Grant en voz baja. Dice que finalmente entiende, dije. Dice que sabe que perdió. Me levanté y caminé hacia la chimenea. Las llamas danzaban, cálidas y brillantes, calentando el hogar que Grant había construido para nosotros. ¿Quieres guardarla?, preguntó Grant. Para Daisy. Para cuando sea mayor, por si tiene preguntas. Miré la carta. Era la única disculpa que recibiría. Era una admisión de culpabilidad. Pero Daisy no la necesitaba. No necesitaba saber que su padre biológico era un criminal que se arrepentía de sus elecciones. No necesitaba la carga de su arrepentimiento. Sabía quién era su padre. Su padre era el hombre que actualmente le estaba construyendo una casa en el árbol en el patio trasero. Su padre era el hombre que le sostenía la mano cuando tenía miedo. Su padre era el hombre que se quedó. No, dije. No necesita sus fantasmas. Arrojé la carta al fuego. Vimos el papel curvarse y ennegrecerse. Las palabras, lo siento, se convirtieron en cenizas y flotaron por la chimenea, desapareciendo en el aire de la noche. Me volví hacia mi esposo. Vamos afuera. Creo que Daisy quiere que la empujes en el columpio. Me encantaría, dijo Grant, besando mi frente. Salimos al patio trasero. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. No había lluvia. No había tormenta, solo paz. Observé a mi hija reír mientras se elevaba cada vez más alto en el columpio, su verdadero padre empujándola hacia el cielo, atrapándola cada vez que volvía a bajar. Me dejó en una gasolinera bajo la lluvia, pensando que me estaba destruyendo. Pero estaba equivocado. Solo estaba despejando el camino para la vida que estaba destinada a tener. Me dio el mayor regalo de todos. ¿Se fue? Y así, esta historia nos recuerda la profunda fuerza que yace en el espíritu humano. Es un testimonio de la resiliencia, de la capacidad de reconstruir una vida de las cenizas, y del poder de elegir el amor sobre la amargura. La vida a menudo nos presentará tormentas, pero es en cómo las capeamos donde se revela nuestro verdadero carácter. El viaje de Heather nos enseña que la autoestima no se define por cómo nos tratan los demás, sino por cómo nos levantamos después de haber sido rotos. Su coraje para proteger a su hija, para mantenerse erguida frente a la traición y para encontrar el amor de nuevo muestra que incluso en nuestros momentos más oscuros, la esperanza nunca se pierde realmente. Esta historia también habla de la importancia de rodearnos de personas que nos levantan, que construyen con nosotros en lugar de derribarnos.
Nos recuerda que la familia no se trata solo de sangre, sino de los lazos que elegimos nutrir y proteger. Al final, son el amor, la integridad y la perseverancia los que crean una vida que vale la pena vivir, no la riqueza ni las posesiones materiales. ¿Qué te enseñó esta historia sobre la resiliencia y el poder del amor? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación o simplemente escribe bien, si esta lección resonó contigo. Celebremos la fuerza que todos llevamos dentro.